Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, estoy muy entusiasmada de participar en este simposio de este Congreso Internacional de Lingüística Hispánica en Italia. Yo soy una investigadora argentina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que trabajo en temas justamente de interfaz, de sintaxis, prosodia y pragmática. El tema de esta comunicación son los recursos modales, evaluativos y comentarios discursivos en un género de oralidad planificada como es la conferencia académica. Bueno, dado que el tiempo siempre es tirano y en realidad son 15 minutos, bueno, trataré de presentar algunos aspectos generales y después, bueno, eventualmente en una publicación posterior ampliaré lo que voy a presentar aquí. Y estoy abierta y me gustaría muchísimo recibir comentarios, sugerencias de los posibles destinatarios y sí, participantes de este simposio y del Congreso en general. Entonces, el objetivo de esta comunicación es analizar un género discursivo, la conferencia académica, que es considerado un caso de oralidad planificada. Siapucio tiene dos trabajos en los cuales trabaja, valga la redundancia, este género, y justamente ella es la que plantea este concepto de oralidad planificada. A su vez, eh, un objetivo un poquito más específico es contribuir a la tipologización del género a partir del análisis de algunos recursos modales, evidenciales y comentarios metadiscursivos presentes en el corpus. Incluso dentro de estos recursos modales y evidenciales y comentarios metadiscursivos, no hay que descuidar los aspectos valorativos o evaluativos del hablante en relación con el contenido de su discurso. La pregunta o las preguntas de investigación que guían este trabajo son, bueno, ¿cuáles son las dimensiones propias de la oralidad y cuáles las de la escritura que interactúan en este género de oralidad planificada y permiten a su vez tipologizarlo? Entonces, la metodología, brevemente, que el corpus para este primer acercamiento al análisis de este género son 12 conferencias del área de lingüística, de historia del español y teoría literaria. En primer lugar, el análisis de la macroestructura textual, luego la identificación de recursos modales, evidenciales y comentarios metadiscursivos, y luego relacionar estos recursos con los segmentos de la macroestructura textual. Brevemente hablaré de los antecedentes sobre la temática. Si bien existe, actualmente un repertorio amplio de estudios sobre los géneros académicos escritos, no se puede decir lo mismo acerca de los géneros académicos orales en español. Siapucio 2005-2007, Robles Garrote 2013-2014, Béntola 2002. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un incremento de los estudios en géneros orales, sobre todo en inglés. Son significativos los aportes de la lingüística sistémico-funcional, la teoría del appraisal, es decir, evaluación, engagement, y de la lingüística del corpus, como lo señalan Robles Garrote en un trabajo del 2016, Viera y Williams en un trabajo del 2020, Viera y Taboada en un trabajo del 2021. La conferencia académica como género es un género monológico. Una cita de Siapucio de su trabajo del 2005, ella sostiene que el género de la conferencia de divulgación científica corresponde a lo que puede englobarse como oralidad planificada.
especialistas en distintas temáticas exponen en una situación relativamente formal resultados o aspectos de sus investigaciones al público en general. A su vez, Calzamiglia y Tuzón, en su trabajo tan reconocido, su manual de estudios del discurso, hablan de las conferencias como eventos comunicativos monogestionados, en los que la persona que habla tiene control sobre lo que dice y sobre cómo lo dice. Esta es una cita de Robles Garrote. Dice, los fundamentos de lo que actualmente entendemos por conferencia tienen su origen en la retórica clásica, con los objetivos principales de instruir, convencer y deleitar, y cuya confección distinguía 5 fases del proceso creativo: la inventio, selección de contenidos del discurso, la dispositio, estructuración organizativa, la elocutio, elección del registro, la memoria y la pronunciatio. Este género muestra una serie de protocolos establecidos, puesto que se encuentra enmarcado en medio de una secuenciación en la que todos los participantes han de seguir ciertas formalidades marcadas por el evento en el que se desarrolla. Se trata de un género del discurso formal que deja poco espacio a la improvisación, entendido como la manifestación oral de un texto escrito preparado previamente, cuya presentación dependerá de las circunstancias del contexto en el que tenga lugar el discurso. Es decir, es sumamente interesante esta relación que Robles Garrote hace justamente con el origen de este género que se ubica en la retórica clásica y cómo las partes que ya eran las partes de la retórica están presentes en la macroestructura textual de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las propiedades textuales y estructurales? Es decir, ¿cuál es la macroestructura? La investigación actual en el género afirma que las presentaciones orales despliegan un abanico que va desde presentaciones de trabajo en desarrollo, work in progress, a divulgación de trabajos consolidados y poseen un grado mayor de espontaneidad que los géneros escritos, como el artículo de investigación y el ensayo. Esto lo retoman Hood y Forey en un trabajo del 2005. Acá podríamos pensar que se aplica el concepto de familia de géneros, concepto que reelabora Siapucio en un trabajo del 2009. La conferencia académica forma parte, dentro de las familias de género, de los géneros de la práctica disciplinar. ¿Cuál sería esta familia de géneros? En primer lugar, la conferencia de divulgación, la conferencia académica, la ponencia en un congreso, la ponencia o participación en un panel. Todos comparten la meta comunicativa de comunicar ciencia y de tener el ethos de la ciencia. A su vez, podríamos agregar la videoconferencia y la ponencia virtual como géneros más novedosos en los últimos años y que tuvieron un gran desarrollo a partir de la pandemia. Entonces, Hood y Forey destacan la importancia que los parámetros interpersonales adquieren en las presentaciones orales debido a que los presentadores deben interactuar con una audiencia con la que coinciden en tiempo y espacio, al menos en las conferencias presenciales. Y que en realidad ellos tienen que captar la es la captatio benevolentia, de lo que hablaba la retórica clásica, tienen que captar el interés de sus destinatarios. Una de las diferencias entre textos académicos escritos y orales es la presencia en estos últimos de una apertura. Entonces, dentro de estos macrogéneros, o vamos a ver la macroestructura, tomada de Robles Garrote de 2013, nos vamos, dado que el tiempo que tenemos es limitado, vamos a pasar esto rápidamente. El tema, que tiene distintos grados de nivel de especialización, puede ser, es un género monológico, el emisor habla y la audiencia escucha, es especializado, tiene un destinatario restringido, el contenido es humanístico, técnico-científico o mixto y puede tener variedad temática, un tema más de un tema. ¿Cuáles son las finalidades transaccionales? Persuadir para actuar, ofrecer puntos de vista u opiniones, divulgar postulados, instruir, marcar pautas de
comportamiento, mover a la reflexión, exponer hechos. En la relación entre los interlocutores. El carácter es monológico, el papel discursivo no es intercambiable, las coordenadas espaciales pueden ser compartidas o no. En el caso de las videocomunicaciones o las ponencias virtuales no son compartidas. Entonces, el registro es un registro oral, formal, culto especializado. La duración oscila, eso es en función del contexto. ¿Y cuál es estrictamente la macroestructura? Hay una apertura del discurso en el cual predominan los saludos, el agradecimiento, una introducción en la cual hay un enunciado inicial, una descripción de la estructura, muchas veces, depende del tiempo que tenga el conferencista, un desarrollo del contenido con una exposición de los puntos principales, un epílogo, conclusión y finalmente un cierre, donde generalmente se da un enunciado de cierre y nuevamente agradecimiento. Entonces, la macroestructura de la conferencia académica puede dividirse en 4 segmentos o partes textuales: una apertura del discurso, una introducción, un desarrollo del contenido y un cierre del discurso, que a su vez pueden subdividirse en otros movimientos de acuerdo con las características de la conferencia. Entonces, ¿cuáles son los recursos más modales y evidenciales en estos segmentos de la macroestructura textual que he identificado con mayor frecuencia? En la apertura suele haber estrategias interpersonales y metadiscursivas para lograr captar la atención de los interlocutores. Desde el punto de vista fonético, suele haber un tono, una frecuencia del tono fundamental elevado, o sea, ascendente, en el cual el interlocutor trata de lograr captar la atención y que los interlocutores mantengan su atención y no abandonen el espacio. Hay generalmente en los últimos tiempos, sobre todo en estas disciplinas con las cuales yo he trabajado, hay una relación con un texto escrito, que actualmente suelen ser eh, diapositivas que se proyectan en una pantalla, o si no, muchas veces se trata de un texto escrito que el conferencista lee. Hay un señalamiento al apoyo visual, es decir, a las diapositivas o a un handout o ejemplario. Acá tenemos, por ejemplo, algunas muestras. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso internacional. Gracias, muy amable. Ya no me da tiempo de agradecer a toda esta maravilla de personas. Esto es de otra conferencia. Fíjense, bueno, también depende un poco de la, la variedad del español de que se trate. Las conferencias en general son de distintos países de América Latina, y creo que hay incluso de españoles, de argentinos o españoles o hispanohablantes que viven en Estados Unidos, y hay una sola que es del español peninsular. Entonces, aquí es la que sigue del C4, que es, bueno, es un código para identificar las conferencias. ¿Ustedes ven lo que yo veo? Ok, perfecto, parece un milagro. Es decir, aquí tenemos una suerte de, como podríamos decir, exageración, intensificación, bueno, y rasgo humorístico, bueno, funcionalidad justamente es captar la atención del destinatario. Bueno, en la introducción tenemos en general una enunciación inicial, y aquí es donde hay mayor frecuencia de comentarios metadiscursivos. Por ejemplo, en mi caso me centro en el tema de la argumentación, preguntas que desencadenan la formulación del tema. ¿Para qué argumenta un hablante? Es decir, preguntas no son estrictamente preguntas retóricas, pero sí preguntas de las cuales no se espera una respuesta. Y descripción de la estructura de la presentación, lo que voy a hacer en esta presentación, es tal y tal cosa, y allí es donde abundan los comentarios metadiscursivos.
Luego hay en la introducción, muchas veces una revisión de la bibliografía, recursos epistémicos propios de la oralidad, por ejemplo, el operador discursivo como, en operador discursivo como en términos de Catalina Fuentes Rodríguez, que ya no hay como un análisis muy acabado sobre este tema, que en realidad en este caso tiene un valor aproximativo, mitigador. Lo que yo entiendo que Bendler quiso proponer, bueno, aquí este comentario, esta construcción en realidad es epistémica, lo que intenta es mitigar el alcance de lo que el enunciador está diciendo y de alguna manera lograr esta cortesía académica en la cual el científico o el conferencista trata de no demostrar un conocimiento acabado sobre el tema, es decir, cerrado más que acabado. La identificación del nicho en términos del modelo de Swales, y aquí en la identificación del nicho muchas veces se identifican recursos modales deónticos, hacían falta nuevos parámetros, hay que advertir, como dice Rivarola, son muchos elementos los que tenemos que tomar en cuenta, es decir, la modalidad deóntica también está presente en este género académico, no solo la modalidad epistémica. Dentro del desarrollo del contenido, recursos evaluativos y evidenciales, para nosotras es uno de los archivos más interesantes, numerosos adjetivos que dan cuenta de la valoración. Esto se ve a partir del archivo histórico, recurso claramente evidencial, esto se ve, esto se entiende, esto se deduce, le da una variedad muy interesante. Es importante considerar o tenemos que tomar en cuenta el evento comunicativo en conjunto. Acá tenemos un cruce de recursos evaluativos y modalidades deóntica, recursos epistémicos y atenuadores, pausas llenas, repeticiones, reformulaciones. Fue un trabajo eso es típico de la formulación oral. En el área se está en, en el archivo histórico, es decir, estas repeticiones, lo que son indicios de procesos de formulación, son huellas del proceso de formulación del hablante, bueno, se observan, se tratan de buscar, características lingüísticas, asomamos un poco a lo que era la vida cotidiana de las mujeres, aquí tenemos claramente un mitigador. Claro, el tercer elemento de comparación se podría definir por un lado en cuanto, aquí tenemos una perífrasis de poder más infinitivo, que en realidad es un recurso epistémico, pero está funcionando como atenuador e incluso el condicional acentúa ese carácter de mitigación. Bueno, evidentemente los testamentos tienen muchas posibilidades. Ya dentro del corpus me permití revisar estos testamentos, esto es evidente. Bueno, el epílogo, conclusión, propuestas futuras, hay marcadores de posibilidad dinámica, podemos explicar de una manera unificada. Pienso que esta opción es posible para terminar lo que yo quise hacer, un campo importante de abordar. Me parece que con esta propuesta lo que logro hacer es que no solamente me centro, podemos explicar, es decir, aquí lo que logro hacer es claramente un marcador de posibilidad dinámica. Y el cierre, aparecen nuevamente los comentarios metadiscursivos, solo quería decirles algo breve y bueno, no es necesario decir, les agradezco por su atención, aquí aparecen los agradecimientos, no se preocupen, en 2 horas acabo, estoy por terminar, este era un conferencista mexicano con gran sentido del humor. Ya quiero acabar, entonces es el mismo, voy tropezándome, disculpen, y eso es todo, y con eso termino. Entonces, dentro de las conclusiones podemos formular que la conferencia académica es un género híbrido que participa de características propias de la oralidad y de la escritura, en el que coexisten recursos propios de la oralidad, como las repeticiones, las reformulaciones, las pausas llenas, las inflexiones en el tono, el uso de operadores discursivos, como y como que, entre otros, con una macroestructura que se identifica en gran parte con las partes textuales de un artículo de investigación,
y con el proceso de investigación propio de la ciencia, como plantea en su trabajo Siapucio del 2009. Tiene una macroestructura dinámica que está determinada por las dimensiones de funcionalidad y situacionalidad. Está condicionada por la comunidad discursiva a la que pertenecen los disertantes, y existe una relación y condicionamiento recíproco entre recursos modales, evidenciales, evaluativos y los segmentos textuales que constituyen su macroestructura. ¿Por qué? Porque como hemos visto, aunque sea brevemente, los recursos modales, evidenciales, son propios del desarrollo, de la introducción. Los comentarios metadiscursivos abundan en la apertura, así como en el cierre. En la identificación del nicho suele haber recursos, es decir, donde uno dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que recursos propios de la modalidad deóntica o incluso de la modalidad dinámica. Es decir, que de alguna manera estos recursos, distintos tipos de recursos, se relacionan con los segmentos textuales propios de la macroestructura, que a su vez es una macroestructura dinámica. Y lo que es interesante en estos en este género, que realmente, a pesar de ser un género de oralidad planificada, un género formal, participa necesariamente de dimensiones propias de la oralidad, ¿no? Es decir, porque, como por ejemplo, captar con recursos prosódicos la atención del interlocutor, hacer inflexiones en la voz, recurrir al humor, porque de lo contrario el disertante puede quedarse o puede temer que lo abandonen sus destinatarios. Como orientaciones futuras, contrastar este análisis preliminar con conferencias de otras disciplinas, fundamentalmente ampliar el corpus, profundizar los aspectos prosódicos en relación con las partes textuales. Estudiar la prosodia siempre es mucho más compleja, es mucho más complejo, lleva muchísimo más tiempo y metodológicamente mayor infraestructura, y justamente profundizar en la relación de estos aspectos prosódicos con los recursos modales, evidenciales y evaluativos. Bueno, estas son las referencias. Muchas gracias.